¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con este maratón de repasos. Mi nombre es Víctor Navarro. ¿Qué tal se escucha el audio? ¿Ahí se escucha perfecto? En este maratón vamos a iniciar con una de las materias más sencillísimas que puede haber en este examen, que es la materia de geografía. Y pues bien, vamos a comenzar. La primera pregunta dice así: es el espacio en donde vivimos y que transformamos todos los días. Y tan sencilla es la pregunta que vean las respuestas que vienen. Espacio galáctico, espacio vital, espacio geográfico y región natural. Pues bien, recuerden que el espacio geográfico es el conjunto de áreas donde el ser humano se desarrolla y realiza todas sus actividades. Y tiene varios nombres. Se le conoce también como región, medio, lugar, paisaje o territorio. Ajá. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿cierto? Es de las preguntas más facilitas. Así que vamos a continuar con la siguiente. La siguiente es de las más importantes porque es a donde todos dicen, uy, ahí viene lo fuerte, usos horarios. Cuando nos referimos a usos horarios, hacemos referencia a que hay horas distintas. Es decir, en este momento en México no es la misma hora que tiene Japón, por ejemplo. Incluso lo vemos en el planeta, tenemos una parte con luz y otra parte con sombra. De ahí surge este mapita. Y a donde estos rectángulos, que no son tan rectángulos, pero podemos identificarlos por los colores, son los llamados usos horarios, que son regiones que los países adoptan para tener cierta hora. Por ejemplo, en México tenemos tres usos horarios. Tenemos este naranjita, este naranja claro y luego este verde. En este rectángulo, todos los países que pasen por este rectángulo van a tener o van a compartir la misma hora. Mismo caso para todos los rectángulos. Si bien, un problema de usos horarios siempre va a tener la misma estructura. Nos van a dar dos ubicaciones y en una de estas ubicaciones nos van a dar la hora y nos van a preguntar la otra, bueno, nos van a preguntar la hora de la otra ubicación, más bien. El problema dice así: una persona se encuentra en el meridiano de Greenwich, ubicado a 0 grados, y son las 10 horas. ¿Qué hora será en Chiapas, México, que se encuentra a 90 grados hacia el oeste? Bien, para esto quiero que pongan atención en la imagen de la derecha porque es básicamente nuestro instructivo de cómo resolver usos horarios. Conforme vayamos viendo los pasos, vayan siguiendo este manual, ¿vale? Paso número uno: ubicar la información. ¿Se acuerdan del mapa de los rectangulitos que habíamos puesto? Pues lo vamos a representar en una recta, a donde justo en medio se encuentra el cero, hacia la derecha tenemos números positivos y hacia la izquierda números negativos, como en cualquier recta. Lo que nos van a decir los números positivos es si esta ubicación está en el hemisferio este, quiere decir que está al lado derecho de la recta. Si está del lado izquierdo y tiene signo negativo, nos quiere decir que está en el hemisferio oeste. Bien, ya tenemos a nuestras dos ubicaciones. Nos dice una persona en la ubicación 0 grados, recuerden que es un rectángulo, pueden ser muchos países, pero comparten una sola hora. Y el otro se encuentra a 90 grados. A estas dos ubicaciones que tenemos en la recta hay que ponerles los datos. En 0 grados nos dicen que son las 10 horas y en 90 grados tenemos nosotros que encontrar esa hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vayan siguiendo ahora sí el instructivo. Paso número 2. ¿Cómo son los hemisferios de este problema? Es decir, nos dan una ubicación que está del lado izquierdo, es decir, al oeste, y la otra ubicación que está justo en medio, es decir, tenemos 90 grados al oeste y 0 grados. 0 grados no está ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso, si a 90 le sumamos o le restamos 0, pues nos da 90. Se queda igual. Paso número 3. Hay que encontrar cuántas horas de diferencia hay entre estas dos ubicaciones. ¿Cómo se hace esto? Hay una regla de 3 que nos dice
Cada hora que pasa, el planeta gira 15 grados. Y entonces, ¿a cuántas horas corresponden si el planeta ha girado 90 grados? Básicamente, esa es la regla de 3. Y sería 90 por 1 entre 15. Pero el por 1 vamos a saltarlos. Siempre que trabajemos problemas de usos horarios con grados, siempre vamos a dividirlo entre 15 porque nosotros necesitamos trabajar con horas. Y es de esta forma en que podemos hacer esa conversión de grados a horas. Pregunta, ¿creen que este 6 ya es la respuesta? Que incluso viene en los incisos, está en el inciso D. La respuesta es que no. Estas 6 horas simplemente nos dicen la diferencia entre estos dos puntos. Es como una distancia en tiempo. ¿Qué necesitamos hacer ahora si ya sabemos esa distancia? Pues bueno, hay que preguntarnos, ¿debe ser más tarde o más temprano? Otra regla muy importante es que si nos movemos hacia la izquierda, como en este caso, vamos del 0 al -90, sí o sí tiene que ser más temprano. Si fuera al revés, en donde del 0 vamos hacia la derecha, tendríamos que sumar. Entonces, en este caso, como vamos hacia la izquierda, tenemos que restar. Tiene que ser más temprano. A las horas que nos dan en el problema, que son las 10 horas, les vamos a restar esas 6 horas que nosotros encontramos que hay de diferencia. Y ahora sí, ya llegamos a la respuesta correcta. Es decir, 4 horas en Chiapas, México. ¿Por qué a la izquierda se resta? Nos pregunta alguien. La verdad es que es una regla. Y si ustedes pueden ver en el instructivo de la derecha, ya tenemos así bien marcadito qué pasa si nos movemos a la derecha, por ejemplo. Aquí tenemos, ¿no? Sumamos las horas que encontramos de diferencia al problema. Pero como en este caso nos movimos a la izquierda, es una regla. Tenemos que restarlas. Ajá. Esto es porque el planeta gira hacia la derecha. Y conforme en la recta, recuerda nuestro mapa de rectángulos, nos desplazamos cada vez más hacia la derecha, pues vamos a encontrar eh, mayor hora, es decir, va a ser más tarde. Si nos movemos de la derecha hacia la izquierda, vamos en sentido contrario en el que gira el planeta. Por eso es que va a ser más temprano. Ajá, esa ya sería como la explicación más técnica. Pero en resumen, este instructivo es lo más poderoso que pueden encontrar para resolver usos horarios. Por lo tanto, la respuesta, así como lo están diciendo, es la A. Hasta aquí, ¿alguna otra duda de usos horarios? Y de estos usos horarios, les repito, tiene una estructura el problema. Nos van a decir que fulanito está platicando con tal, que tal persona hizo una transacción en tal lugar y quieren saber la hora de tal. El chisme, la verdad es que aquí no nos interesa. Vean la estructura del problema y tenemos datos claves. Tenemos la primera ubicación, 0 grados, la segunda ubicación, 90 grados al oeste y una de las horas de estas ubicaciones. Necesariamente nos tienen que dar esa estructura. A partir de allí, estos son los pasos para encontrar la hora en la otra ubicación. Siempre se divide entre 15, sí, siempre que sean grados. Y ojo, vamos a dividir entre 15 después de haber sumado o restado los grados. Recuerden, en este caso, pues el cero estaba en medio. Pero si tuviéramos una ubicación que está en -90 grados, como es el caso de México, y otra ubicación como Rusia, por ejemplo, que está en el hemisferio derecho, estaríamos hablando de que son hemisferios opuestos. Uno está en la izquierda de la recta y el otro está en la derecha. Por lo tanto, esos grados los tendríamos que sumar. Después de haberlos sumado, ahora sí, ya los podemos dividir entre 15. Si tenemos dos ubicaciones que están en el mismo hemisferio, por ejemplo, México y Perú, o por ejemplo, la India y China, estamos hablando de que los dos están en un mismo hemisferio. Tendríamos que restarle al mayor de los grados
Por ejemplo, si hablamos de México y Perú, México se encuentra en menos 90 grados, o es lo mismo que decir 90 grados al oeste, y Perú vamos a inventar que tiene em, 75 grados al oeste. A 90 grados le restamos 75 y a ese resultado lo dividimos entre 15. Ajá, esa sería la forma. Una vez que ya encontramos esa diferencia entre grados, ahora sí hay que ver si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando me refiero si nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, nuestro punto base para hacer ese movimiento es la ubicación de la cual tenemos los datos completos. En este caso fue 0 grados. A partir de ahí nos vamos a mover hacia la ubicación de la cual no tenemos la hora. En este caso se encontró a la izquierda. Pero si el problema nos diera la ubicación de México con la hora de México y tuviéramos que encontrar la hora que es en Rusia, tendríamos que partir desde México, que es desde donde tendríamos nuestros datos completos, y nos moveríamos hacia la derecha. Por lo tanto, en Rusia tendríamos que esperar que fuera o más tarde o más temprano. Ustedes respondan. ¿Qué se esperan que sea en Rusia? Si está hacia la derecha, que sea más temprano, que sea más tarde. Ajá. ¿Qué se esperan? ¿Qué se esperan? Siempre, siempre que nos movamos hacia la derecha, recuérdenlo, tiene que ser más tarde. Y siempre que nos movamos hacia la izquierda, tiene que ser más temprano. Es una regla, tal cual. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ajá. Excelente, vamos muy bien. A partir de aquí, creo que usos horarios es lo que más complica en geografía porque es una materia teórica y la UNAM sabe, bueno, este examen es de selección y sabe ponerles trampas. Una de esas trampas es que en una materia teórica les pongan operaciones. Pero ya vieron, son tres operaciones simples: sumar, restar y dividir. Y con eso ya podemos hacer lo demás. Y tienen que saberlo porque en matemáticas nos piden un poquito más que eso. Siguiente pregunta dice así: es una representación gráfica de una porción de la superficie terrestre. Como uno de sus elementos principales, suele tener coordenadas para localizar puntos específicos. Tenemos opción A, mapa; opción B, fotografía aérea; opción C, croquis; y opción D, plano. Y fíjense cómo presentan las preguntas como de manera muy elaborada, con muchos tecnicismos. La respuesta correcta en este caso la tenemos que ver desde este punto de vista. El mapa es la representación gráfica de un espacio más detallado. Es a donde podemos describir a mayor detalle lo que estamos viendo. Coordenadas, distancias, proporciones. Recuerden que los mapas tienen una escala, que es lo que nos dice que es un modelo. Por ejemplo, si vemos un castillo, vamos a poner el ejemplo del castillo de Hogwarts, ¿no? Identifiquen este castillo o el de Chapultepec. Y si lo quisiéramos representar en Lego, tendríamos que respetar esas escalas: el tamaño de las torres, cuántos picos tiene, cuántas ventanas, o más fácil, un dibujo de Chapultepec. Si a nosotros nos hicieran una caricatura, tendrían que respetar nuestras proporciones, la distancia entre nuestros ojos, las cejas. Si una de esas proporciones no se respeta, el modelo ya sale algo distinto. ¿Ah? Por lo que el mapa es la representación más específica y descriptiva de la realidad. Una fotografía aérea, pues como su nombre lo dice, es tal cual una foto, ¿no? Pero no nos indica coordenadas. Esa es la diferencia. Un croquis, por ejemplo, es cuando íbamos a alguna fiesta y nos dibujaban las calles para llegar a ese lugar. Sin embargo, no es muy preciso, no nos dice la proporción de calles y edificios. Y un plano, pues también es un poquito deficiente en cuanto a descripción. Así que la descripción más completa que podemos obtener es el mapa. Ahora, es el movimiento de, y tenemos en las opciones: rotación, transición, translocación y otra vez rotación. Y uno de estos procesos es el responsable de crear el día y la noche, mientras que el de tenemos como opciones transición, translocación
traslocación y traslación. Es el responsable de las 4 estaciones. Para esto hay que recordar pues los principios más básicos. Rotación es que la Tierra gira sobre su propio eje y como pueden ver en esta imagen tenemos una parte de luz y otra parte de oscuridad. La rotación es la que nos da el día y la noche. En cuanto a la traslación, es nuestro viaje de cada año hacia el Sol. Hay puntos en donde estamos más cerca del Sol, que por supuesto son temporadas en donde hace mucho calor, y hay partes de nuestro viaje en donde estamos más alejados del Sol. Por consecuencia, va a ser menos calor y tenemos un invierno y un verano, por ejemplo. La traslación es el proceso en que nuestro planeta se manifiestan estas estaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es rotación y traslación. Y hasta aquí, la verdad es que son puras cosas de primaria. Bien sencillito en comparación con lo que les van a preguntar en otras materias. Ajá, es de las más fáciles, así que usen este recurso. A mí me gusta decir que geografía son preguntas como de trivia. O se la saben o no se la saben. Y es en este punto en donde ustedes pueden ganar tiempo para responder materias como lo son español, química, matemáticas o física que les demandan procedimientos más extensos, ¿no? Por ejemplo, español, leer un párrafo. Lo más complejo que podemos hacer en geografía son usos horarios. Y es una suma o una resta y una división. Y hasta ahí se acabó el proceso. Así que aprovechen eso. Pregunta número 5. Propuso en 1936 una clasificación de los climas en el mundo, que es la más utilizada en la actualidad. Y tenemos algunos nombres muy extraños que vienen de otros lugares. Tenemos a Anders Celsius, a Oparin, Vladimir Köppen y Robert Fitzroy. Esta sí, tal cual, apréndansela. Este señor, Vladimir Köppen, diseñó un sistema de letras, mayúsculas y minúsculas, como lo pueden ver en la tabla de abajo, ¿no? A, F, A, M, A, W, B, S, para describir qué tipo de clima tiene cierta región, ¿no? Y los climas van cambiando en función de las latitudes, es decir, en el Ecuador, en la línea de en medio, que sería más o menos, o más bien pasa por aquí, tenemos estos climas templados entre los trópicos, que son las líneas que siguen después del Ecuador, tenemos un clima intertropical, que es a donde nosotros estamos. Recuerden que México pasa por el trópico de Cáncer, por lo que es un país megadiverso en todos los aspectos. Cuando nos vamos más hacia arriba, como a Canadá, como a Dinamarca, como a Inglaterra, tenemos otros tipos de clima y también la diversidad cambia. No hay tantas especies en Canadá como las hay en México. Viceversa, si nos vamos hasta abajo, por ejemplo, en Argentina, no hay la misma diversidad que puede haber en Colombia. Mientras más cerca estén del Ecuador, van a tener un clima más rico, más cálido, con más agüita. ¿Ah? Hasta aquí, todo sencillito, pura trivia. Pregunta número 6. Es el clima donde sus características son, y aquí está la clave, altas precipitaciones y temperaturas, con lluvias todo el año y abundan los ríos, lagos y lagunas. Para empezar, vamos a entender la pregunta. ¿Qué son precipitaciones? Es un proceso del ciclo del agua, pero ¿qué pasa con el agua en ese proceso? Precipitación es básicamente un sinónimo de lluvia. Ajá, el agua que está en las nubes cae. Y eso es precipitación, es decir, lluvia. Y tenemos 4 ecosistemas a donde en uno de estos tiene que tener las características que ya leímos. La pradera, la selva tropical, la sabana y la tundra. La tundra, vamos a empezar de abajo hacia arriba. La tundra es el escenario que vemos en Tierra de Osos. El agua está congelada o está en forma de nieve, por lo tanto, no tiene altas temperaturas ni precipitaciones. La descartamos inmediatamente. Inciso C. La sabana, el escenario perfecto del Rey León. Si ustedes se acuerdan, pues tenemos jirafas, tenemos leones, tenemos hienas,
Y el escenario no es muy parecido al que nos describen en la pregunta, con mucha lluvia. Así que también la descalificamos, perdón. Y el inciso A, praderas, son estas extensiones de montañas a donde tenemos, pero muchísimo pasto. Rara vez encontramos un árbol. Y si se acuerdan de esta película, ¿cómo es el clima? Incluso hasta el nombre de la película ya les está diciendo la respuesta. Ajá. Tenemos un clima con muchas precipitaciones, por eso hay mucha vegetación, hay altas temperaturas, hay ríos, hay lagunas, por lo que la respuesta en esta pregunta es la selva tropical. Ujú. Esta es típica pregunta del examen en donde les piden que identifiquen clima con mayor lluvia, con mayor abundancia, o incluso les pueden preguntar por la mayor insolación. Insolación quiere decir exposición al sol. Y también aquí entra la selva tropical. Ajá. Recuerden que esto es otro accesorio a lo que habíamos visto de los climas. Si está en la zona intertropical entre el trópico de Cáncer y el otro, va a tener estas características. Mucha diversidad, muchos recursos hídricos como lo pueden ser cuerpos de agua o muchas lluvias, ajá, como en este caso, que llueve absolutamente todo el año. Siguiente. Cuando alguien de Turquía se desplaza a Alemania para buscar mejores condiciones laborales, se presenta una migración y entonces, para entender qué es una migración, pues básicamente la describimos como un proceso en donde cierta población de cualquier parte del mundo se desplaza por X y motivo. En específico, en esta geografía del examen, los recursos, o más bien, los motivos por los que se desplaza la gente es por falta de condiciones. No sé si han escuchado de estas caravanas que vienen del sur y quieren ir a Estados Unidos. Pues básicamente es un proceso migratorio. Pero aquí nos preguntan, ¿en qué clasificación de los procesos migratorios queda cuando alguien de Turquía, es decir, de un país, se desplaza a otro país diferente? Y aquí tenemos que es una migración externa. Si en esta pregunta dijera, si una persona de Chiapas se desplaza a la Ciudad de México, igual, por mejores condiciones laborales, ¿qué tipo de migración sería? Tenemos el inciso B, intertropical, inciso C, interna e inciso D, intermarea. La respuesta es muy sencilla porque es lo opuesto a lo que acabamos de ver, ¿no? En ese caso, cuando les hablan de que una persona se desplaza a otro punto distinto, adentro de un mismo país, sería migración de tipo interna. Ujú. Y hasta ahí, bien sencillo. Pregunta número 8. Países cuya gran pobreza y migración se refleja en su bajo índice de desarrollo humano. Y para entender un poco qué es el índice de desarrollo humano, es un valor que básicamente refleja qué tanta calidad de vida tiene esa población en función de los recursos educativos que tiene, de qué también cumplen sus necesidades básicas, como lo puede ser dormir, comer, socializarse de manera en paz, porque desafortunadamente no en todos los países se puede dar esta convivencia, ¿ah? Y qué tan buenas condiciones laborales puede encontrar esa población. Entonces, la pregunta nos está diciendo que encontremos países con gran pobreza y migración, por lo que el índice de desarrollo humano es un valor bajito. Inciso A, Sierra Leona, Bolivia y Letonia. Letonia es un país de Europa y desde ahí ya empezamos a descalificar. Inciso B, Bolivia, Nicaragua y Lituania. También, Lituania es un país de Europa y lo descalificamos. Inciso C, Ruanda, Sierra Leona y Afganistán. Sin duda que sí. Y la otra, ¿por qué no es? Porque tenemos a China. Y pues China es un megamonstruo, tanto así que está compitiendo con Estados Unidos. No cabe en esta descripción.
Recuerden que estos países con índice de desarrollo humano muy bajito, por lo regular los vamos a encontrar en toda Latinoamérica, en África y en algunos países de Asia. Ujú. No vamos a encontrar este tipo de países, por ejemplo, en Europa Central o en América del Norte. Ajá, eso es lo contrario, lo que les llaman países centrales. Viene justamente una pregunta sobre países centrales. Nos dice, son características de estos países. Recordando que estos países centrales, pues tienen muchísima industria, son los que históricamente han sido colonizadores. Tenemos a Inglaterra, tenemos a España, tenemos a Portugal, tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, por ejemplo. Y en estos países que se les conoce como centrales porque son los que mueven más el dinero en este mundo económico, pues no vamos a encontrar un bajo índice de desarrollo humano. ¿Están de acuerdo? Por lo que el inciso A queda descalificado. Sí vamos a encontrar un alto ingreso per cápita. Son creadores de tecnología, sí, por supuesto, como Corea, Samsung, como Tokio, como Estados Unidos, que crean muchísima tecnología, invierten mucho en ciencia. Pero la otra parte de la pregunta o del inciso C, que nos dice, su población representa el 80% de toda la mundial, es incorrecto. Nuevamente, los países centrales tienen muy buenas condiciones, pero no tienen sobrepoblación, como lo pueden ser los países de América Latina, África y algunos de Asia. Ajá. De hecho, representan una fracción muy pequeña de la población total. Inciso C nos dice, ¿son consumidores de tecnología? No, por supuesto que no. Son los países que se les conoce como de tercer mundo o en vías de desarrollo, ajá, estos que les acabo de mencionar, los que consumen la tecnología. Inciso D, creadores de tecnología, sí, por supuesto, y su población representa el 20% de la población humana. Y aquí llegamos a la respuesta correcta. El truco aquí es identificar ejemplos de países centrales. Ajá. En resumen, son estos países ricos, como potencias incluso, y pues aunque ustedes vean estas ciudades tan repletas, en comparación con la población que hay en países latinoamericanos, la verdad es que es insignificante. En Latinoamérica, África y algunos de Asia, de verdad que la población es absurda, como el caso de India. No sé si conocen los números de India, pero India es un país súper, súper poblado. Así que, ojo, identifiquen las claves. Diferencia entre país central y país periférico o tienen sinónimos. Un país central es un país de primer mundo. Un país periférico es un país de tercer mundo. Ajá. Esos serían sus sinónimos para que lo ubiquemos en mejor contexto. Pregunta número 10. Y ya estamos por acabar, de hecho. Nos dice, son puertos ubicados en el Océano Pacífico. Y ojo, antes de ver qué puertos hay que ubicar el Océano Pacífico y el Golfo de México. El Golfo de México es esta parte que nuestro país abraza. Esta bolita de mar es lo que conocemos como Golfo de México, que está a la derecha del mapa. Todo lo que se encuentra hacia la izquierda ya se le conoce como Océano Pacífico. Y entonces desde ahí podemos descalificar por los estados. Por ejemplo, eh, pues vamos a poner de una vez, ¿no? Los puertos ubicados porque no es algo que sepamos como de cultura tan general, ¿no? Vamos a ponerlo. Tenemos los estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca, que son los estados que tienen contacto con el Océano Pacífico. Los estados que tienen contacto con el Golfo de México son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Así que no hay que cruzarlos, ¿vale? En este caso, pues la respuesta es Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el puerto de Guaymas, en Sonora, y Mazatlán, que está en Sinaloa. Ajá. Recuerden que el Océano Pacífico, y esto es muy importante porque a veces tal cual se nos cruzan los cables.
El Océano Pacífico está a la izquierda de México y el Golfo de México está hacia la derecha. Ajá, es esta bolita que lo abraza. Luego nos dice la pregunta 11. Entidad mexicana que presenta costas hacia el Golfo de México. Y justo lo acabamos de ver. Regresemos tantito a la foto, ¿no? Y vemos que es Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Si vemos nuevamente las respuestas que nos presentan aquí, tenemos, por ejemplo, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco y Nuevo León. A partir de aquí, ustedes ya me podrían contestar, pero déjenme ponerles nuevamente este precioso mapa que no se nos puede olvidar y pues señalar hacia dónde está Tabasco, ajá, que justamente tiene contacto con el Golfo de México. Y también lo veíamos en este otro mapa, ajá. Incluso uno de los puertos ubicados en Tabasco se llama Dos Bocas. Ojo con eso, ¿vale? Estados bien ubicaditos, los que están hacia la derecha, que tienen contacto con el Golfo, y estados que están en la izquierda, que tienen contacto con el Océano Pacífico, ¿vale? Ojo, ojísimo ahí. Y la siguiente, con esta vamos a cerrar. Y sí, así de sencillo es geografía, se va súper rápido. Zona arqueológica del estado de Yucatán que es considerada patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces aquí tenemos en las opciones, todas fueron en algún punto templos importantes para comunidades como los teotihuacanos, como algunas comunidades que hoy ya no están tan presentes. El inciso A creo que es el más conocido. Teotihuacán se encuentra en el Estado de México. Ese, así, tal cual, anótenlo. Teotihuacán está en el Estado de México. Monte Albán también es una zona arqueológica y se encuentra en Oaxaca. Chichen Itza se encuentra en Yucatán. Y por si no la conocían, yo estoy seguro que sí, porque es la clásica pirámide, bueno, no la clásica, sino es la pirámide en donde se ve Quetzalcóatl en el solsticio de verano, me parece. Es a donde se marca la serpiente emplumada y va descendiendo de los escalones. Y es aquí para que reflexionen y cuando vayan a los museos o ustedes lean de estas culturas, pues realmente identifiquemos que no eran como las describen. Para hacer esta estructura se necesitan unas matemáticas impresionantes, tiene un propósito la pirámide, no es como para decir, pues sabemos matemáticas y sabemos construir nada más. La verdad es que la mayoría de los fines que tenían estos templos ceremoniales era tener una alineación con los astros, ajá, y conocer cómo se movía nuestro planeta para saber en qué temporada iba a llover, en qué temporada iba a ser más calor, porque recuerden que estas poblaciones dependían totalmente de la agricultura del maíz. Imagínense un México sin maíz. Hasta hay un dicho que dice, sin maíz no hay país. Imagínense un México sin quesadillas, sin gorditas, sin tlacoyos. No lo hay. La verdad es que no lo hay. Por eso era tan importante conocer estos ciclos astronómicos. Eran observadores impresionantes. Otro mapa más definido de la ubicación de Chichen Itza. Ustedes ya vieron la pirámide, se encuentra justamente en este punto. ¿Ah? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto? Estuvieron muy participativos en el chat. Se los agradezco compartiendo la respuesta que ustedes creían. Ajá. Pero no encuentro muchas preguntas. Así que eso quiere decir, o dos cosas. La verdad, quedó muy claro todo. Y geografía sí es una materia muy sencilla. O quedaron algunas dudas por ahí y este es el momento de compartirlas. Vámonos entonces nada más rápido a usos horarios, que creo es en donde más pudiera haber conflicto, ¿no? Y les pido por favor, vean el proceso, porque a veces se me confunden y son dos procesos distintos el saber si sumamos o restamos los grados, y la otra es si saber si
sumamos o restamos las horas de diferencia con las horas que nos dio el problema. Así que muchísimo cuidado con eso. Un proceso es el de los hemisferios y aquí está la regla. Si son opuestos, se van a sumar. Si son iguales, se van a restar. Y la otra decisión es hacia dónde nos movemos. Si nos movemos hacia la izquierda, a las horas del problema le vamos a restar las horas que encontramos. Si nos movemos hacia la derecha, pues entonces a las horas del problema le vamos a sumar las horas que encontramos. Ajá, todo clarísimo, me encantó que no haya dudas. Derek nos dice que hay que mandar ejercicios de usos horarios. Claro que sí. Usos horarios es tal cual. Aprenderse los pasitos y eso se logra a través de ejercicios. Así que vamos a dejar más ejercicios. Por lo tanto, esta sería todo el repaso de la parte de geografía, les repito, es de las materias más sencillas, por lo que no se claven tanto en el examen y no inviertan tiempo de más en este tipo de materias. Otra materia parecida a esta son las historias, historia universal e historia de México. Y son preguntas de trivia, les digo, o se las saben o no se las saben. Así recen el rosario completo, rara vez les llega la respuesta porque son preguntas muy puntuales. Por ejemplo, la parte de quién hizo los climas, ¿no? O quién propuso este modelo para los climas, o los países cuyo índice de desarrollo humano es muy bajito. Ajá, son preguntas muy puntuales. No es un conocimiento tan general como se dice que es. Es un examen de admisión y ese apellido implica que sí son preguntas muy específicas en algunos casos y no nada más en geografía, en otras materias. Pero bueno, me da mucho gusto que haya quedado claro todo, que no haya tantas dudas. Eso significa que sí están seguros o sí tienen un panorama más general, no es tan ajeno lo que vimos y eso me encantó. Otra cuestión que les puedo recomendar es que antes de empezar su examen, sepan que sí, van a tener pensamientos, pues qué va a pasar si no me quedo, etcétera, etcétera, pero tienen un tiempo limitado y no se den ese lujo. Den lo mejor que tengan, ajá, respiren, se vale poner nerviosos, por supuesto, se vale tener miedo, por supuesto. Lo que no se vale es que los nervios o el miedo los tengan a ustedes, porque ahí sí, así hayan leído el libro entero de cada materia, difícilmente podemos ocupar los recursos que tenemos. Así que les deseo lo mejor. Vamos a seguir dándole, les mando los ejercicios para que sigan practicando. Y pues hasta aquí terminaríamos con el repaso de geografía. Recuerden que es un repaso general y faltan más materias. Sigan echando ganas, ya están así, a un pasito de entrar a la prepa. Así que, bien, si no hay ninguna duda y que veo por el chat no la hay, les deseo que les vaya súper bien. Denle con todo al examen y ese denle con todo es disfrútenlo. Disfruten haberse preparado y disfruten haber respondido la respuesta correcta que era en el examen. Ajá. No se sufre este proceso. Bueno, sería un consejo que yo les doy. No lo sufran. Ajá. Sí, claro que hay emociones porque es un paso importante, pero disfrútenlo y que dispongan de lo mejor que tengan en ese momento, tanto académicamente como humanamente. Ajá. Que tengan un excelente día. No se me vayan porque les recuerdo, tienen otras materias, pero hasta aquí terminamos con la parte de geografía. Que tengan un excelente día y pues nos vemos pronto. ¿Va que va? Saludos a todos, pásensela bonito y tomen mucha agua.